Sí. ¿Sí? ¿Sí se puede visualizar? Perfecto. Bien, entonces yo había agradecido a Juan Manuel, creo que no se escuchó, estaba en silencio, la invitación el día de hoy a este webinar interesante, donde vamos a hablar sobre la gestión de residuos sólidos en la industria. Y agradecerle por esta oportunidad que nos da de poder compartir conocimientos con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar la exposición. Como indicó él, finalizando la exposición se pueden hacer las consultas que requieran ustedes pertinentes, ¿no? Bien. A ver, creo que... Ok. Vamos a iniciar la exposición indicando la definición de los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos, como una definición sencilla, es todo producto, sustancia, material que ya no puede ser usado para el fin para el que fue creado, ¿no es cierto? Actualmente se habla mucho de la valorización de los residuos, siendo siempre la última opción la disposición final. Vamos a ver conceptos claros de economía circular, reaprovechamiento, plantas de transferencia, teniendo en cuenta que ahora el país, con todos los cambios que ha habido en la Ley General de Residuos Sólidos, que fue aprobada en el 2000, el reglamento de la Ley de Manejo de Residuos Sólidos aprobado en el 2004, ha tenido muchos cambios que lo que ha hecho es concientizar no solamente en la gestión del ámbito municipal, sino también en el no municipal, sobre la importancia del reaprovechamiento de los residuos, ¿no es cierto? En el marco normativo podemos ver los diferentes, cómo ha ido y de dónde parte, ¿no? La Constitución Política del Perú en 1993 indica que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable, sin contaminación. En el 2000 se aprueba la Ley General, se aprueba la Ley General de Residuos Sólidos. Posteriormente, en el 2004, el reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. En el 2017 existe una modificatoria a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con el Decreto Legislativo 278. Existe también una modificatoria, un reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y posterior a la pandemia, han habido nuevos cambios, ¿no? El Decreto Legislativo 1501, que ahorita vamos a verificar cuál es la diferencia y los cambios que hay de lo indicado en el Decreto Legislativo 278 y su importancia, la importancia en la gestión de residuos sólidos en la industria. Bien, las diferencias entre el Decreto Legislativo 278, las más saltantes, y el Decreto Legislativo 1501, es que le dan mayor importancia a la segregación en la fuente. Antes de realizar cualquier tipo de recojo, debo segregar. Ver cuáles son los residuos que puedo reaprovechar de los que ya no puedo reaprovechar. De esta forma aseguro una adecuada gestión de residuos. ¿Cuál es la otra diferencia que podemos ver? Es el orden, básicamente, de las cosas que yo tengo que hacer. El Decreto Legislativo 278 indicaba que yo tengo que barrer y limpiar espacios públicos. El Decreto Legislativo 1501 habla de segregación. No solamente para el ámbito municipal, sino también para el ámbito no municipal. En el ámbito municipal vemos ya municipalidades que trabajan muy bien la gestión de residuos sólidos. Hay muchos distritos, por ejemplo, acá en Pueblo Libre, sin ir muy lejos, Surco, que la municipalidad ha realizado una adecuada educación ambiental a los vecinos. Les ha entregado tachos de colores, les ha entregado bolsas inclusive de colores para que puedan clasificar sus residuos. Hace unos años atrás, Surco tenía una planta de tratamiento de residuos. Trataba de valorizar todos sus residuos. Había emprendido una campaña muy fuerte sobre la adecuada gestión de residuos municipales, donde lastimosamente se pudo ver, porque finalmente no prosperó, que no había mucha conciencia ambiental en el ciudadano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hubo un esfuerzo de poder gestionar una planta, llegaron a la conclusión de que era más cara el lavado de camisa que la camisa, ¿no? Los residuos que lograron reaprovechar no eran lo suficiente como para que puedan ser comercializados y pueda reponer un poco o en parte el gasto que ellos habían realizado. Entonces, pues
¿En qué se puede concluir de esto? Es que aún nos falta mucha educación ambiental, es saber cómo podemos reaprovechar los residuos, de qué forma podemos segregarlos, y esto es algo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces vemos la diferencia, primero, en el decreto legislativo 1501, que se ha aprobado post pandemia, la etapa de segregación tiene, digamos, una gran importancia, una gran relevancia, es lo primero que debemos hacer para la gestión de los residuos. Luego, el barrido y limpieza de espacios públicos, la recolección selectiva. La recolección selectiva. ¿Qué quiere indicar con recolección selectiva? Es algo que no se menciona en el decreto legislativo 278. Que tengo que ver qué tipo de residuos voy a recoger. Si voy a recoger residuos no peligrosos, en un tipo de vehículo autorizado para ello, que pueda reaprovechar, que puede tener diferentes destinos. Por ejemplo, hay muchas empresas que reciclan el papel, inclusive para poder exportarlas a diferentes países. Tenemos el caso, por ejemplo, de Papelera del Perú. Tiene años exportando papel, igual que la empresa Trupal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos de recolección selectiva. Ya no voy a recoger todo en un solo vehículo sin tener la capacidad como empresa de poder, por ejemplo, segregar, si no lo voy a hacer. Para eso tengo que implementar ciertas cosas, ciertos dispositivos de almacenamiento que el personal que tenga en la industria, por ejemplo, sepa o esté, digamos, capacitado para poder diferenciar. Posterior a ello tenemos el transporte, el almacenamiento, algo que también diferencia del decreto legislativo 278, es el acondicionamiento. Antes no se hablaba de acondicionamiento. Cuando hablamos de acondicionamiento, hablamos de preparar el residuo para qué. Hay plantas de acondicionamiento, plantas de transferencia, ¿no es cierto? Que es un lugar intermedio donde yo voy a llevar el residuo ¿para qué? Para acondicionar. ¿Para qué lo voy a acondicionar? Lo voy a acondicionar, por ejemplo, para poder llevarlo a tratamiento, para exportarlo o para llevarlo a disposición final. Hay muchas empresas, por ejemplo, que lo que hacen es almacenar todos sus residuos dentro de un contenedor. Para ello yo tengo, para poder disponerlo de manera correcta, poder reciclarlo, poder reaprovecharlo, lo que yo tengo que hacer primero es acondicionarlo. Tengo que saber cuáles son los residuos que se irán a relleno de seguridad por ser peligrosos, los residuos que se van a un relleno sanitario por ser no peligrosos, los residuos que son biocontaminados y no puedo trasladar con ningún otro tipo de residuo, que también vamos a mencionarlo más adelante, los residuos no reaprovechables, que me pueden generar algún tipo de ingreso. Luego de que acondicioné de manera correcta, viene la valorización. Entonces, hay etapas que no se seguían con el decreto legislativo 278, que es básicamente le da mucha importancia a la segregación y al acondicionamiento y a la recolección selectiva, antes de poder tratar, reaprovechar o disponer el residuo. ¿Ok? Entonces, luego de ello, hablamos de transferencia. Una planta de transferencia, que es un lugar intermedio entre el lugar de tratamiento o de disposición final. También vamos a explicar un poco mejor qué es una planta de transferencia. ¿Cuál es la situación actual de la gestión de residuos sólidos? Perdón, sobre todo en las industrias, hemos podido verificar que se ha incrementado la cantidad de residuos. Nosotros que estamos en este mundo como una empresa operadora de residuos ya con 8 o 10 años en el mercado, hemos podido ver que se ha incrementado mucho la cantidad de residuos. La pandemia también ha venido a ordenar a muchas empresas. ¿En qué sentido? Las empresas antes gestionaban sus residuos, muchas, no todas, porque hay muchas empresas que son sumamente responsables con la gestión de sus residuos, pero de manera, digamos, no muy formal. Trabajaban con algunas empresas que no eran muy formales, y la pandemia y el cuidado que deben tener con la gestión de sus residuos ha hecho de que cambien una empresa informal y la cambian por una empresa totalmente formal, que cumple con protocolos, que cumple con pruebas de descarte, que cumple con todo lo que pueden ellos asegurarles, que ingresando a su planta no van a contagiar a su personal y que sus residuos van a ser dispuestos de manera correcta.
creo que es algo bueno que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Se han implementado ciertos protocolos para el recojo de residuos biocontaminantes. La mayoría de empresas, y es ahorita esto va en crecimiento, la mayoría de empresas trata de gestionar adecuadamente, sobre todo, sus residuos biocontaminantes. Lo hace de manera correcta, lo hace de una manera que le permita poder reaprovechar lo que antes reaprovechaba y quizás aumente esa capacidad de reaprovechamiento sin tener o teniendo en cuenta, digamos, teniendo esa posibilidad de no contagiar a sus trabajadores. Y también vamos a chequearlo más adelante, con qué tipo de residuos. Bien, algo bueno que nos dejó en principio la pandemia cuando inició la cuarentena es cómo fueron bajando los niveles de contaminación, ¿no? Muchos de nosotros hemos podido ver, pues, un cielo azul en Lima que antes no veíamos. En muchos años probablemente no vimos un cielo tan azul como lo vimos los primeros 10 días de la cuarentena, ¿no? Vimos calles limpias, era un escenario para el ambiente excelente, bueno. Bueno, pero sin la cuarentena tenemos la otra, digamos, la otra cara de la moneda, donde podemos verificar una gran cantidad de residuos municipales que pueden ser o no son adecuados, o no se realiza una adecuada gestión de residuos por las municipalidades, como vemos en la lámina del lado derecho. Y bueno, esos son distritos conocidos, ¿no? Por ejemplo, el Agustino, la Victoria, no es raro ver, lastimosamente, no es raro ver lastimosamente la cantidad de residuos mal gestionados tirados en la calle. La clasificación del sistema de gestión de residuos sólidos. ¿Cuál es su clasificación? Se clasifican mediante dos sistemas. Primero, por la responsabilidad de su gestión y por el tipo de manejo. Por la responsabilidad de su gestión, se clasifican en municipales y no municipales. Los municipales son los que son gestionados efectivamente por la municipalidad. Están conformados por residuos domiciliarios, residuos de espacios públicos, incluyendo playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias. Bien, cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública en todo el ámbito de su jurisdicción. Los no municipales. Los no municipales son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios que comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. Y justamente a esos son los que estamos abocados el día de hoy, ¿no? A la gestión de residuos en la industria. Son los no municipales. Ahora, me pueden hacer de repente una consulta, ¿no? Me pueden decir, Ángela, yo tenemos una empresa, pertenecemos de repente, hacemos envases de vidrio, y yo genero diariamente 50 kilos de residuos de mis oficinas administrativas. Y bueno, tú me dices que no pertenezco a la gestión no municipal, pero a mí me recoge la municipalidad, yo no tengo que gastar, algunos clientes nos hemos tocado un poco con eso, ¿no? Yo no tengo que gastar pagándole a una empresa operadora. Pues es cierto, hay empresas del sector industrial, empresas pequeñas a medianas, que generan como hasta 50, 100, hasta 150 kilos o 150 litros, que es lo que permite recoger la municipalidad, ¿no? Hay empresas que aún generan una cantidad pequeña de residuos no peligrosos y que aún pueden ser recogidos por la municipalidad, aún siendo empresas cuya gestión es no municipal, o sea, es del sector industrial. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Yo, como empresa del sector industrial, si genero menos de 100 a 150 kilos diarios, ¿tengo que contratar a una empresa operadora para que me recoja mis residuos sólidos diariamente? Pues no. Eso lo puede seguir haciendo la municipalidad. Ojo, solamente los residuos no peligrosos. Mis residuos de los baños, los residuos del comedor, residuos de las oficinas, etcétera, etcétera. Pero no residuos peligrosos. Los residuos peligrosos no pueden ser manejados por la municipalidad, ni deberían ser recogidos tampoco por ella. Y de acuerdo al tipo de residuo o tipo de manejo, ¿qué tipo de residuos tenemos o qué clasificación? Los no peligrosos y los peligrosos. ¿Cuáles son los no peligrosos? Son aquellos que no tienen ningún riesgo o no generan ningún riesgo a mi salud, ¿no es cierto? Ni en la salud del ambiente.
Entonces, estos residuos, ¿todos los residuos no peligrosos, Ángela, son reaprovechables? No, no todos los residuos no peligrosos son reaprovechables, pero en su mayoría lo son, ¿no es cierto? Lo vamos a ver también más adelante. Y residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que tienen características especiales, ¿no? Que representan algún riesgo para la salud. ¿Cuáles son esas características? Tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, patógenos, ¿no es cierto? Entonces, los residuos peligrosos tienen ciertas características definidas y así es que los voy a reconocer. Pero ¿cómo me pueden hacer la siguiente pregunta también? ¿Los residuos peligrosos todos son no reaprovechables, Ángela? No, hay residuos peligrosos que son reaprovechables, que pueden ser utilizados como materia prima para generar otro tipo de residuos, que pueden ser reutilizados también lo vamos a mencionar más adelante, por ejemplo, los aceites en desuso, las baterías en desuso, etcétera, etcétera. Muy bien. La gestión de residuos. Entonces, habíamos hablado de que teníamos que segregar de manera correcta, ¿no es cierto? Si tengo que segregar de manera correcta en el sector industrial, pues tengo que utilizar algunos, esta norma técnica peruana ha ido cambiando a través del tiempo. La primera fue la norma técnica peruana 900.058 del 2008 y luego ha cambiado a la 2019. Ha ido modificándose algunos colores, ¿no? Muchas empresas que tienen un sistema de gestión ambiental, la mayoría de empresas del sector industria, utilizan estas normas o esta codificación de colores para segregar sus residuos. Estos residuos se pueden segregar de acuerdo a su capacidad de reaprovechamiento, ¿no? Los colores son fáciles de aprender. El azul es para papel y cartón, todos son reaprovechables. Hay que tener cuidado y hacer una adecuada educación ambiental, porque cuando vamos muchas veces a poder hacer el recojo de estos residuos, nos encontramos que en el residuo de papel y cartón encontramos residuos generales. Por eso es importante la educación ambiental que se haga a las diferentes áreas de la empresa. Papel y cartón, azul, plástico de color blanco, los metales o los residuos metálicos de color amarillo, los residuos orgánicos de color marrón, el vidrio de color plomo, los peligrosos, todos sabemos que el color rojo es para residuos peligrosos, ¿no es cierto? Y los no aprovechables de color negro. ¿Cuáles son los no aprovechables? Son aquellos que no voy a poder reaprovechar de ninguna forma. Por ejemplo, papel higiénico, pañales, toallas higiénicas, paños húmedos, etcétera, etcétera. Son residuos que ya no puedo reaprovechar. Por más que quiera aprovecharlos, no lo voy a poder hacer. ¿Ok? Entonces, esta es la norma, es la codificación de colores para la adecuada gestión de residuos sólidos de acuerdo a la norma técnica peruana 900.058. Usualmente me hacen una pregunta y me dicen, ¿es obligatoria la norma técnica? No, no es obligatoria. Hay muchas empresas que utilizan otra codificación de colores para poder segregar sus residuos de manera adecuada, ¿no? Va a depender mucho del sistema de gestión ambiental. Hay empresas que tienen un sistema de gestión ambiental definido, que pueden indicar, hay algunas inclusive todavía que el vidrio utilizan el color verde, se han quedado con la norma técnica peruana antigua. Entonces, lo pueden hacer sin ningún problema, no es obligatorio, no está mal. Muy bien. Entonces, hay alternativas para la correcta gestión de residuos sólidos, ¿no? Empezando por las plantas de transferencia. Las plantas de transferencia son plantas o infraestructuras intermedias. Intermedias, ¿qué quiere decir? Va a estar en medio de la fuente de generación, que puede ser la empresa generadora, y el lugar donde voy a realizar el tratamiento o la disposición final, ¿no es cierto? ¿Para qué van a servir estas plantas de transferencia? Las plantas de transferencia pueden servir para acondicionar los residuos, en caso de los residuos municipales, para segregarlos de manera correcta y ver cuál puede ser aprovechable y cuál no puede ser aprovechable.
y también para ser valorizadas. Algunas plantas de transferencia sirven para valorizar los residuos. Para los residuos peligrosos, justo comenté hace un momento que hay residuos peligrosos que también se pueden reaprovechar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo de residuos peligrosos reaprovechables, hablo de los aceites en desuso, por ejemplo. Ahora, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de aceites en desuso. Y eso al momento de poder valorizar este residuo, porque muchos clientes, al momento en que hablan de valorización de residuos y de que quieren que les pagues por sus residuos, tú tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero, que ese aceite usado no tenga agua, porque hay plantas de tratamiento, hay varias, menciono algunas, por ejemplo, Camisea Combustibles, autorizada ante el MINAM. Tenemos otra empresa que utiliza el aceite usado como materia prima, autorizada por Produce, que es Corporación Heshua. Tenemos compañía AMCO, que también reaprovecha los aceites usados. ¿Y qué hace con esos aceites usados? ¿En qué los convierte? Los convierte en combustibles alternativos. ¿Y dónde los vende? Al sector industrial. ¿Sí? ¿Los vende? Creo que a alguien se le activó el audio, por favor. Así puede... ¿Sí? ¿Qué hace con estos residuos? Los vende. ¿A dónde los vende? Al mercado industrial, a las ladrilleras, por ejemplo, que compran este petróleo industrial. En vez de comprar el petróleo industrial, pues a un costo menor, utilizan el aceite usado ya procesado, ya no sería aceite usado, ¿no? Sino convertido en un combustible alternativo. Convertido en un combustible alternativo para que pueda ser utilizado como para generar energía en torres, por ejemplo, de destilación, en ladrilleras, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué otros residuos peligrosos puedo reaprovechar? Otros residuos peligrosos que yo puedo reaprovechar son las baterías, por ejemplo. Las baterías en desuso son residuos peligrosos reaprovechables. ¿Quién me recibe las baterías? Por ejemplo, Fábrica Nacional de Acumuladores Etna es una empresa que recibe hace muchos años, compra baterías a diferentes generadores, empresas operadoras, ¿no? Los compra por kilo. En promedio me parece que está un solo el kilo. Entonces, esta es una oportunidad también para muchas empresas de poder comercializar los residuos de manera correcta. De terco, hasta que me cayó un golpe ya tuve que saltar todo. Caballero, ¿no? Creo que el audio de alguien está, por favor, prendido, si lo puede silenciar para poder seguir con la exposición. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces sigamos hablando de los residuos. Les hablaba de residuos peligrosos reaprovechables, ¿no? Y tenemos acá los residuos no peligrosos que también se pueden reaprovechar, ¿no? Muchos antes pensaban que el residuo orgánico era no reaprovechable, pero sabemos que el residuo orgánico ahorita es un residuo totalmente reaprovechable. Se reaprovecha como compostaje, también para generar energía en biodigestores. Sin ir muy lejos, por ejemplo, Petramás tiene un proyecto muy interesante, ¿no? Con biodigestores que alimenta con residuos orgánicos de todo Lima, que genera energía. Tiene una planta de energía producida por el residuo orgánico. Entonces, finalmente genera energía. Nos vamos dando cuenta que la mayoría de residuos pueden reaprovecharse. ¿Qué otros residuos no peligrosos se pueden reaprovechar? El papel, el cartón, inclusive el papel, como les comenté al inicio de la exposición, el papel es exportado por diferentes empresas a diferentes países, ¿no? Para ingresar a procesos productivos probablemente, y los conviertan nuevamente en papel. Estos pasan previamente a plantas de transferencia. En estas plantas de transferencia, donde lo que hacen es ponerlos en fardos de 1 metro cúbico para que sean exportados en menor volumen. Igual que el plástico, el PET, también pasan primero por plantas de transferencia y de acondicionamiento para poder triturarlos y poder exportarlos o generar otro tipo, inclusive acá en Perú, existen plantas o empresas que reaprovechan el plástico. ¿Qué hacen con el plástico? Con la fibra del plástico hacen alfombras, hacen bancas, hacen, digamos, envases de plástico, casacas, inclusive frazadas de la fibra del plástico.
El vidrio también sirve para poder ingresar como materia prima a algunos procesos productivos de generación o de fábricas de vidrio, ¿no es cierto? Entonces, los residuos metálicos también, tenemos Aceros Arequipa que compra por toneladas, pues, y miles de toneladas de residuo metálico para convertirlo nuevamente en un producto final. Muy bien. ¿Qué pasa con los residuos que no puedo reaprovechar? Pues tengo que disponerlos. ¿Es mi primera opción? No. Hemos comentado que siempre nuestra última opción va a ser la disposición final de los residuos. Nosotros tenemos que darle opción al cliente de poder segregar adecuadamente sus residuos, reaprovecharlos, si es posible valorizarlos y comercializarlos, y que se tenga como última opción la disposición final, en un relleno sanitario o en un relleno de seguridad. En un relleno sanitario o rellenos sanitarios conocidos, ¿qué cosas yo puedo disponer en un relleno sanitario? Y acá hay mucha confusión, ¿no? Hay confusión porque muchas veces decimos, sí, los residuos peligrosos se tienen que ir a un relleno sanitario y no utilizo una adecuada denominación para la infraestructura de disposición final que voy a usar. El relleno sanitario sirve para residuos no peligrosos. ¿Los residuos no peligrosos cuáles? Todos no. Los residuos no peligrosos no reaprovechables, ¿no es cierto? ¿Cuáles son acá en Perú? ¿Cuáles están aprobados? Menciono algunos. Acá en Lima, por ejemplo, Petramás, Innova Ambiental. Tenemos también en otro lugar, si no me equivoco, en Iquitos, Brunner, que es casi uno de los pocos rellenos que hay por allá. Hay otros probablemente, creo que Innova también tiene un relleno en Trujillo. Y tenemos los rellenos de seguridad. Entre los rellenos de seguridad más conocidos tenemos a Petramás, Innova Ambiental S.A., Arpe en Talara, Taris también acá en Chilca, y si nos ponemos a pensar, entonces, si en el relleno sanitario disponía los residuos no peligrosos, ¿qué dispongo en el relleno de seguridad? En el relleno de seguridad voy a disponer todos los residuos peligrosos. Ángela, ¿todos los residuos peligrosos? No, no todos los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos no reaprovechables, los que no puedo reaprovechar. ¿Cuáles pueden ser? Trapos contaminados con hidrocarburos, fluorescentes, productos químicos en desuso, residuos biocontaminados, que lo vamos a mencionar en la siguiente lámina. Entonces, todo lo que yo no pueda reaprovechar irá a un relleno de seguridad. ¿Cómo se maneja un residuo peligroso? Un residuo peligroso tiene un manejo diferente a un residuo no peligroso. En el manejo de los residuos no peligrosos, la empresa operadora tiene la obligación de llenar una guía de remisión, probablemente, una ficha de evacuación, sí, que son básicamente control interno. En cambio, en el relleno de seguridad tenemos un documento que tiene un valor legal, que todo generador debe llenar, y que de este nacen varias obligaciones que tiene tanto el generador como la empresa operadora. ¿Cómo se llama este documento? Es el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos. Este manifiesto de manejo de residuos peligrosos, que son 3 juegos, que son de diferentes colores, el color blanco, el color amarillo y el color verde, sirven básicamente ¿para qué? Para poder yo demostrar ante las entidades fiscalizadoras, ante el generador, y tener yo una copia también de que he realizado una adecuada gestión de residuos. ¿Por qué? Porque este manifiesto va a tener el sello y la firma de toda la cadena que tiene que ver con la adecuada disposición de ese residuo. Primero, de la empresa operadora, segundo, del generador, y tercero, del relleno de seguridad. Por eso es que tienen valor legal. Estos manifiestos de manejo de residuos, vamos a mencionar cómo ha cambiado la gestión y también las declaraciones que hacían antes las empresas generadoras y que ahora tienen otro tipo de sistema de ingresarlo al sistema de fiscalización. Bien, estábamos hablando mucho del reaprovechamiento de los residuos y nos surge un concepto nuevo, ¿no? La economía circular. La hemos escuchado mucho de la nueva ministra del Ambiente, pero ¿qué es la economía circular? La economía circular, el objetivo principal de la economía circular es que podamos hacer uso muy efectivo de los recursos naturales. Y que esto haga
que generemos la menor cantidad de residuos dentro de nuestros procesos, que casi toda nuestra materia prima y todo lo que utilizamos para producir diferentes productos se pueda reaprovechar. En esto está enfocado la economía circular, tal como indica este gráfico que tenemos acá, ¿no? Tenemos una industria que genera envases, estos ingresan a una escuela, de repente con leche, de repente con fiambre, segregan los residuos con nuestra codificación de colores, se recoge, se reciclan en diferentes zonas de acuerdo al tipo de residuo, y luego nuevamente, este residuo puede ingresar a la empresa como materia prima, ¿no es cierto? Entonces, la idea es reaprovechar al máximo los recursos naturales que tenemos, ¿no? Y que generemos cada vez menos residuos que sean no reaprovechables. Muy bien. Bueno, la adecuada gestión de residuos se puede realizar con cualquier empresa operadora. Nosotros somos una empresa operadora que tenemos ya, como les comentaba, 10 años en el mercado. Tenemos un plan de vigilancia aprobado, que es muy necesario cuando uno tiene que trabajar o decidir trabajar con una empresa operadora, porque lo primero que hicimos nosotros es hacer una actividad esencial, es poder que nos apruebe nuestro plan de vigilancia para que nuestro personal tenga la seguridad de que vamos a cumplir con darles todos los implementos de seguridad y que ellos van a estar seguros en nuestras instalaciones y dentro de nuestras operaciones, como fuera de ellas. Y al cliente le garantiza que yo voy a cumplir con todo lo que tengo yo indicado en mi plan de vigilancia. Lo que hacemos nosotros como empresa es tener los descartes COVID al día. Algunas empresas nos piden de manera semanal, algunos de manera quincenal. Nosotros lo hacemos cada semana para garantizar que el personal que esté ingresando a las instalaciones de nuestros clientes ingresen sanos, ingresen a manejar sus residuos de la mejor forma, desde el supervisor hasta el operario. Los operarios reciben constante capacitación en la adecuada gestión de residuos y el uso de equipos de protección personal. Como ustedes ven, antes de la pandemia, de repente, podríamos nosotros usar mascarillas con doble filtro, las normales para poder gestionar los residuos. Ahora el personal utiliza este tipo de equipos de protección personal, como pueden verificar en la lámina. Son full face, son máscaras cara completa que protegen al trabajador tanto sus ojos, con toda la cara. Están totalmente, digamos, impermeabilizados, todo su traje es impermeable para evitar cualquier contacto de fluidos, inclusive entre ellos. Bueno, acá podemos ver los protocolos que tenemos para los residuos biocontaminados. Usualmente proponemos al cliente, y es lo que debería hacer toda empresa, gestionar los residuos biocontaminados separados de los demás residuos que genera, que ellos requieren segregar de repente. Los dispositivos de almacenamiento de color rojo, donde pueden gestionar adecuadamente sus residuos biocontaminados. Ahora, la pregunta que nos hacen es, ¿pero qué residuos que yo genero ahora son residuos biocontaminados? ¿No es cierto? Entonces, hay muchas preguntas al respecto. Algunos ya quieren llenar inclusive algunos residuos que consideraban no peligrosos, inclusive reaprovechables, los quieren llenar en los residuos biocontaminados o como residuos biocontaminados en este dispositivo de almacenamiento. Lo que nosotros podemos recomendar es todo aquel residuo que tenga contacto con fluidos de cualquier persona, porque tú puedes decir, no, pero yo estoy sano, ok, pero nadie sabe eso. Entonces hay que tener cuidado con ello. Por ejemplo, mascarillas, de hecho son residuos biocontaminados. Las pruebas rápidas, residuos biocontaminados. Muchas empresas, la mayoría, hace sus pruebas rápidas en su misma instalación. Los guantes son residuos biocontaminados.
¿Qué más podría considerar? Algunos están considerando inclusive, como ya no hay comedores, por eso el contacto y que tienen que estar sin mascarilla, la mayoría lleva tuppers de Tecnopor muchas veces. Algunos están considerando estos tuppers también como residuos biocontaminados. Pienso que hay residuos que se pueden manejar de mejor forma. Por ejemplo, estos tuppers se le podría rociar de lejía, como también está en las guías de gestión de residuos que pues emitió el MINAM, ¿no es cierto? O el Ministerio de Salud en este caso. Entonces creo que se podría gestionar de mejor forma para no poder incluir en este dispositivo de almacenamiento todo tipo de residuos. Yo consideraría que esos serían los principales. Ah, y todo lo que pueda generar mi posta médica. Si yo tengo una posta médica, las agujas, los algodones, los papeles que se puedan, o higiénicos, qué sé yo, que se pueda generar en esta posta médica o posta o enfermería que yo tenga en mi zona industrial, pues deberían ir almacenados en este dispositivo de almacenamiento de color rojo. Por ejemplo, en medio vemos todas esas bolsas rojas son de una lavandería que, bueno, las bolsas rojas contenían uniformes de médicos, de uniformes de gente que ha estado enferma con COVID en hospitales, por ejemplo, ¿no? Entonces esas bolsas están obviamente vacías, pero han contenido probablemente ropa contaminada, ¿no? Entonces por eso es dispuesto como un residuo biocontaminado. Para ello, antes que el personal pueda manipular, es importante que cumplan con un protocolo, ¿no? Que puedan rociar con hipoclorito de sodio todas las bolsas y luego recogerlas con todo el equipo de protección adecuado hasta nuestras instalaciones. Posterior a ello, se desinfectan para subir a su vehículo rumbo al relleno, se sacan toda la ropa, lo ponen en una bolsa roja, lo ponen con el residuo, se desinfectan, suben al vehículo, se pone nuevamente otro traje impermeable, desechable, se colocan todo el equipo de protección personal en el relleno de seguridad, lo disponen en el relleno de seguridad, posterior a ello se vuelven a desinfectar, se ponen su ropa de trabajo y proceden finalmente a desinfectar la unidad, que es lo que se debería hacer, porque luego puedo disponer otros residuos que son de otro generador o contaminar de alguna forma a otras personas, ¿no? Por un inadecuado manejo o limpieza de nuestras unidades. Bien, acá quería agregar algo muy importante. Quería hablarles del Sigersol. El Sigersol, ese sistema de gestión de residuos sólidos, antes solamente se cumplía para residuos municipales, es un sistema, es una plataforma donde el generador puede ingresar y declarar todos los residuos que puede generar, ¿no es cierto? A partir del 31 de julio que se emitió un comunicado en el MINAM, el Sigersol también ya está siendo activado para empresas del sector industrial. Eso implica que va a haber mayor, digamos, mayor fiscalización, porque va a haber un cruce, el relleno de seguridad va a declarar todo por Sigersol. Nosotros como empresa operadora también lo estamos haciendo y la empresa generadora también lo tiene que hacer. ¿Eso qué significa? Que ya no se va a hacer, porque trimestralmente las empresas del sector industrial tenían que agarrar sus manifiestos de manejo de residuos peligrosos, hacer una carta, pedírselas a la empresa operadora probablemente, si no las tenía, y llevarlo por mesa de partes al Ministerio de la Producción, a Energía y Minas, algunos a OEFA, al sector que le correspondía. Sin embargo, ahora no es así. Ahora todo se va a realizar por intermedio del sistema de gestión de residuos sólidos Sigersol. Nos vamos a solicitar una clave, nos van a dar una clave y vamos a poder ingresar toda la información de nuestra gestión de residuos sólidos, todos los residuos que hemos generado, ¿cada cuánto tiempo? Cada trimestre. O sea, para este último trimestre, que corresponde a julio, agosto y septiembre, ya se tiene que hacer por el Sigersol. ¿Tenemos hasta cuándo, Ángela, para poder declarar por Sigersol? Hasta los 15 primeros días del mes de octubre, o sea, estamos ya en fecha final. Creo que, si no me equivoco, es hasta mañana que podemos ingresar por el Sigersol. ¿Esto ayuda a la gestión de residuos? Sí ayuda a la gestión de residuos, sobre todo a que nos volvamos un poco más formales, ¿no? Porque como las empresas operadoras existen muchas acá en el Perú,
pero no son formales. Muchas de ellas dicen sí, o sea, y nos hemos tocado o topado con empresas que vamos a hacer una visita a sus industrias y nos entregan documentos y son claramente falsos. Entonces, esto va a servir, este sistema va a servir para ver y para que pueda hacerse de manera mucho más formal la gestión de residuos sólidos y evitamos la contaminación de lugares, ¿no? Hay zonas en Lima que sirven como botaderos, inclusive cobran y van empresas operadores muy conocidas a disponer ahí residuos por no pagar lo que le cobra el cliente por la disposición final de los residuos. Y con este sistema, muchas empresas van a quedar al descubierto. Ese es el Sigersol. Ya no se va a hacer de manera ni por mesa de partes virtual. Lo que corresponde, si lo has hecho, si ya declaraste, y lo has ingresado por desconocimiento a la mesa de partes virtual del ministerio que te corresponde, lo que corresponde es que te respondan y te digan que te has equivocado de casilla, que es otra ahora, otro el trámite que debes seguir. ¿Ok? Bueno, con eso yo quería dar por finalizada el webinar. Y bueno, comenzamos con la ronda de preguntas. Yo encantada de poder responder sus inquietudes. Sí, hay Sí, preguntas básicamente en el chat. ya. La primera de ellas es si los equipos de protección personal usados también son considerados como biocontaminados. Sí, ahora en esta etapa de pandemia son considerados como biocontaminados, ¿no? Guantes, lentes, los están considerando muchas empresas como residuos biocontaminados porque hay de todas maneras contacto con flujo de las personas, sudor, por ejemplo, en el caso de mamelucos, guantes, también el sudor de las manos. Entonces se está considerando como residuos biocontaminados. La mayoría de empresas lo está haciendo así. La segunda pregunta tiene que ver con, para una planta de compostaje, ¿se requiere realizar un instrumento de gestión ambiental? Depende de la capacidad de la planta de compostaje y qué maquinarias y equipos vas a tener, ¿no es cierto? Depende de la zona. Hay que tener en cuenta que un instrumento de gestión ambiental siempre te lo van a solicitar, por ejemplo, evaluando los aspectos e impactos ambientales. Tú puedes decir, pero la planta de compostaje es un residuo no peligroso y yo lo voy a reaprovechar, perfecto. Pero tú tienes que tener en cuenta, bueno, si lo haces en campo, y no vas a generar ningún tipo de ruido, no vas a tener, digamos, máquinas trituradoras de grandes dimensiones, entonces lo puedes hacer sin ningún problema. Pero si lo haces así, de manera, digamos, in situ, ¿no? En campo, por un tema puntual. Pero si tú te vas a dedicar a realizar compostaje y vas a tener tus máquinas trituradoras y lo quieres hacer en grande y es un emprendimiento que tú quieres tener, de hecho sí vas a necesitar un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Porque te van a pedir que evalúes los aspectos e impactos ambientales que puede generar, por ejemplo, por ruido, ese tipo de máquinas, porque las trituradoras en sí generan un ruido, que podría considerarse de repente como un instrumento de gestión ambiental sencillo, no tan complicado, pero igual deberías informar, ¿no? Y hacerlo. Bien, en el caso de las obras de construcción, ¿quién declara al Sigersol, el contratista o el titular del proyecto? A ver, en el caso de las obras de construcción civil, tienes, digamos, quiero entender un poco el panorama. Por ejemplo, yo como Ángela he contratado a ABC contratistas para que pueda hacerme una planta, una infraestructura de disposición final, o me pueda hacer un edificio. Entonces, yo como Ángela he contratado a ABC. Entonces, ABC es quien tiene que encargarse de ingresar toda la gestión de residuos que realice, la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos que pueda generar. Ellos son los encargados porque ellos son los que generan los residuos, no es la empresa que los contrató. ¿No? Entonces, son ellos. Ahora, yo, como Ángela, si yo genero residuos de repente en oficinas que tengo de manera paralela a la construcción que estás haciendo, yo tendré que hacer tendré que declarar a Sigersol los residuos que yo genero de mis oficinas, pero tú tienes que hacerte cargo de lo que generas en tu construcción, ¿no? En lo que generan tus actividades de construcción. Bien,
En el caso de que haya provincias no tengan una empresa operadora de residuos autorizada, ¿podría almacenar los residuos biocontaminados por un periodo de tiempo para que luego sean recolectados por la entidad municipal de la zona? Bueno, en el caso de lugares donde no hay, va a depender de muchas cosas, ¿no? Primero, si soy una empresa. Comentarte que hay empresas que, o sea, tú puedes almacenar estos residuos biocontaminados el tiempo que tú creas pertinente si tú tienes un dispositivo de almacenamiento que te garantiza que eso no se va a volver un foco infeccioso, primero, ¿no? Si yo tengo un dispositivo de almacenamiento que va a almacenar 5 metros cúbicos de estas mascarillas o estos residuos biocontaminados, pues lo puedo tener un mes, mes y medio, 2 meses almacenados, no hay problema. Ahora, si yo soy una empresa, digamos, una empresa constructora que está haciendo una carretera en una zona lejana. Dentro de tus partidas, de tu presupuesto, tú deberías considerar que si bien es cierto, no lo vas a hacer diario ni semanal, de repente mensual o trimestral, tú tienes que considerar por lo menos un servicio de evacuación con una empresa formal. Pero ahora, si hay un relleno sanitario cerca y ellos te aceptan por un convenio, porque existe también esa posibilidad, te aceptan los residuos biocontaminados, perfecto. Pero es bien raro, porque hay una empresa en Puerto Maldonado que lo quiso hacer, inclusive con residuos no peligrosos que generan a diario, y las empresas más formales cercanas, que era una de ellas era la municipalidad de Cusco, no lo quiso recibir porque su capacidad es muy pequeña. Entonces, de hecho, tendrían que ver otra posibilidad, ¿no? O ver otras alternativas de llevarlo y tratar de buscar y lograr un convenio con otras municipalidades cercanas, ¿no? Que no le genere un gasto mayor. Bien, cuando hay una empresa de construcción dentro de una mina, ¿es necesario separar los residuos peligrosos de los residuos biocontaminados? Claro, en minas sobre todo eso depende de esto, del contrato que tú tengas con la mina. Hay minas, las más grandes, que centralizan todos los residuos dentro de sus almacenes. Ellos dicen ya, todo contratista, todos los residuos que generan los contratistas van a ser recogidos y todos serán llevados hacia nuestros almacenes. Entonces, todos son llevados. Segregados, muy bien segregados, perfecto, ¿no? Ellos tienen un contrato anual con una empresa operadora que los recoge cada cierto tiempo, cada cierta frecuencia. Entonces, pues lo disponen por intermedio de la mina. Pero hay minas que son más pequeñas que le dicen no. A veces contratistas, yo te he contratado para que tú me construyes una cancha arreglada y todo lo que tú generes dentro de tus obras tienes que tú segregarlo y tú disponerlo. También existe esa posibilidad y eso va a depender del contrato que tengas con la mina y tendrías que hacerlo. Claro, tendrías que tener tus dispositivos de almacenamiento de color rojo para los biocontaminados y podrías usar los colores que hemos mencionado acá, blanco para plásticos, amarillo para metales, y poder segregarlos y disponerlos de manera correcta. Va a depender mucho del contrato que tengas con la mina, pero si estás separada tus oficinas del campamento minero, ya tienes, digamos, tú la forma o el manejo de tus residuos dentro de tus actividades, tendrías que tener dispositivos de almacenamiento con alguna codificación para que pueda diferenciar tus residuos de los demás residuos que se pueden generar en la empresa minera, ¿no? Va a depender del contrato que tengas con la mina. Pero lo ideal sería lo segundo, que tú los gestiones. En los distritos que no, bueno, no haya personal de la municipalidad para gestionar los residuos, ¿cómo sería en ese caso? En los distritos donde en Lima, ¿no? ¿A qué se Bueno, refiere? eh, la pregunta es de qué manera se puede gestionar un manejo de residuos sin ser parte del personal de la municipalidad. Ah, de que tú puedes, por ejemplo, si te refieres, si lo puedes hacer de manera, digamos, yo como Ángela quiero reciclar y lo puedo hacer, sí lo puedes hacer en pequeñas cantidades, ¿no? Podrías hacerlo de repente con un grupo de amigos. Realmente hay muchas ideas de emprendimiento, si se quiere gestionar.
Ahora, no creo que te quieras meter, bueno, si quieres hacerlo por, digamos, una alternativa de una buena iniciativa, un buen emprendimiento, eso es muy bueno. Y realmente se gana dinero cuando uno sabe, digamos, realizar una adecuada gestión de residuos comercializables y bueno, puedes hacerlo en pequeño con casas, puedes empezar con casas haciéndolo, ¿no? De manera, digamos, entre algunos amigos como un emprendimiento. Luego, si te quieres formalizar, hay formas de formalizarse también como pequeños recicladores. Pero no creo que te quieras meter, digamos, a recoger los residuos o de las casas, por ejemplo, porque para eso sí necesitarías una autorización y a dónde te los vas a llevar, te los tienes que llevar a un relleno sanitario y es más complejo. Pero si tu pregunta va un poco relacionada a que si tú puedes acopiar residuos reaprovechables, si los puedes gestionar, sí lo puedes hacer como una especie de emprendimiento. No necesariamente tienes que ser una empresa operadora para ello. Empiezan muchos como recicladores formales y luego crecen y se vuelven empresas operadoras. Y es una gran idea para este mundo que necesita ideas innovadoras y necesita que contaminemos menos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a realizar para la disposición final de efluentes industriales en una empresa operadora de residuos sólidos? ¿Los efluentes industriales son generados por la empresa operadora o quiere que la empresa operadora los maneje? Indican cómo es el procedimiento para realizar esa disposición con una empresa operadora. Ah, ok. Bueno, primero hay que indicar acá dos temas que son muy importantes y es una excelente pregunta. Los efluentes industriales primero, los líquidos, hay un problema muy grande acá en los rellenos para recibir líquidos. Lo primero que tienes que hacer es tener un análisis de peligrosidad. Entonces, tú tienes que demostrarle al relleno que ese residuo es no peligroso. ¿Cómo se lo demuestro? Bueno, tengo que tener un análisis de peligrosidad. ¿Por qué? Porque los residuos líquidos, sobre todo, cuesta mucho más la disposición final de estos y no se pueden reaprovechar. Entonces, los rellenos para poder recibirlos te piden que tengas un análisis de peligrosidad, que es un estudio que se hace a estos efluentes con análisis de laboratorio, donde tú le demuestres no solamente por el análisis ni el estudio, tú ese estudio, con el análisis de laboratorio y todo el sustento correspondiente, lo ingresas al MINAM. El MINAM te tiene que aprobar y decir, efectivamente, de acuerdo a los análisis y al estudio que me has presentado, este efluente industrial es no peligroso y puede y tiene que ser dispuesto como tal. Entonces, tú le llamas a Outsourcing Green y le dices, Outsourcing Green, necesito que evacúes mis efluentes industriales. Perfecto. ¿Tengo la infraestructura? Sí, tengo la infraestructura. Tengo cisternas de 15, de 30 metros cúbicos. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Necesito que me entregues tu análisis de peligrosidad. Es lo primero que te vamos a pedir, porque es lo primero que nos va a pedir el relleno. El único relleno de seguridad que recibe residuos líquidos o efluentes industriales es Petramás. Hay otros, hay una arenera que recibe también residuos líquidos, pero son básicamente residuos que sean considerados como no peligrosos y efectivamente vengan de trabajos o líquidos de construcción, con bentonita, etcétera, etcétera. Pero el que lo recibe sí o sí es Petramás, pero con un análisis de peligrosidad. Le tienes que demostrar que este efluente industrial es no peligroso. Entonces lo dispones como no peligroso, no es tan caro disponerlo. Tienes otra alternativa, que si tu análisis de peligrosidad te sale, pues, o concluye que es peligroso, pues siempre vas a tener que disponerlo como peligroso y realmente el presupuesto es bastante alto, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 550 soles por tonelada en promedio. Entonces, imagínense que se genere 15, 30 metros cúbicos por vez y que los dispongas por semana, es sumamente elevado el costo, ¿no? Yo ahí consideraría otra opción, ver un tratamiento previo antes de la disposición final, ¿no? Bien, las últimas preguntas. Sharon indica, los generadores no municipales que no cuenten con un IGA deberán reportar sus manifiestos a través de Sigersol o solo los que cuentan con un IGA deben reportarlo. No, todos lo pueden reportar. Yo, por ejemplo, nosotros somos una empresa operadora, y también somos consultora,
tenemos oficinas y genero residuos peligrosos y tengo que reportarlo. Yo no necesito como empresa operadora tener un IGA aprobado porque mis aspectos e impactos ambientales no son relevantes. Entonces, son solamente las empresas del sector industria que tengan aspectos e impactos ambientales significativos tendrían que tener un IGA aprobado. Y no es necesario. Hay empresas de venta por departamento como Ripley o Saga que también generan residuos biocontaminantes y peligrosos ahora, que van a hacer sus reportes a Sigersol y no tienen un IGA, ¿no? Entonces, por ese lado creo que no necesitas un IGA para poder reportar a Sigersol lo que has generado. Washington nos pregunta, ¿una empresa que no supera los 150 litros de generación de residuos sólidos es necesario evidenciar mediante un documento tal disposición? No. Ojo que estamos hablando de residuos no peligrosos, ¿ah? Entonces, no residuos. Si tienes por ahí residuos peligrosos, Washington, no lo puedes disponer como municipal. Si tienes residuos no peligrosos que no son más de los 150 litros, puedes disponerlo como con la municipalidad, no hay ningún problema. Y no tienes que evidenciar tampoco. Una última pregunta dice que generan papeles de oficina, pero no lo quieren comercializar, solo quieren donarlo. Por ejemplo, a Emaus y ellos pues emiten un certificado de agradecimiento. ¿Este documento es válido como evidencia para declararlo en el Sigersol o tiene que ser una empresa operadora? No, para declararlo en el Sigersol, no, porque el Sigersol te va a pedir los datos de la empresa operadora. Te pide claramente la licencia, el número de la licencia municipal, te pide que le adjuntes el plan de contingencia de la empresa operadora, entonces no te sirve. ¿Y qué harían con esos papeles que solamente quieren donarlo? ¿Dejarían? Pero, ojo, hay que tener cuidado acá que el Sigersol ahorita, si hablamos de manera trimestral, es para residuos peligrosos, ¿no? Porque las declaraciones anuales es donde nosotros indicamos nuestros residuos no peligrosos y la generación de ellos. Pero ahorita, por ejemplo, trimestralmente se está haciendo para los residuos peligrosos. Entonces yo creo que lo de MAUS, tú lo puedes poner dentro de tu plan de manejo de residuos sólidos de manera anual y en tu declaración anual indicar que lo haces de esa forma. Porque los residuos no peligrosos solo se declaran de manera anual, no son como los manifiestos que son trimestralmente, que ahora son ingresados al Sigersol. Entonces, en ese caso, podría seguir entregándolos en MAUS. Bueno, terminamos con esta pregunta que tiene que ver con el plan de contingencia para transporte de residuos peligrosos. Según el Reglamento de Transporte Terrestre de Residuos y Materiales Peligrosos, ¿esto tiene una estructura definida, reglamentada o queda a Sí. criterio de la empresa operadora? No, hay lineamientos. Y cada vez esos lineamientos se han ido complicando un poco más. Hay lineamientos, pueden ingresar a la página del MTC, existen lineamientos, lo mínimo que debe contener el plan de contingencia, ¿no? Te piden las matrices de riesgo, te piden la lista, de acuerdo a la guía de respuesta a emergencias codificadas, a la GRENA, de todos los productos o residuos peligrosos que vas a transportar y las rutas, ¿no? Los mapas de las rutas que vas a incluir dentro de tu plan de contingencia y las matrices de riesgo de todos los residuos que vas a manejar, ¿no? Tiene un lineamiento que pueden encontrar en el MTC, no es en base al criterio de cada persona. Bueno, está entendido que todos los residuos sólidos se deben declarar anualmente, así no sean peligrosos. Los O no peligrosos. si los no Los peligrosos. peligrosos debe hacerse trimestralmente, Y los no peligrosos de por forma Sigersol. anual. Anualmente por la declaración de manejo de residuos sólidos, la declaración jurada de manejo de residuos sólidos, que se hace de manera anual, y si hay cambios en tu plan de manejo de residuos sólidos, pues también debes ingresarlo, ¿no? Eso sí con el ministerio con el que sectorial, el que tienes, al que tú perteneces, ¿no? ¿Las bolsas donde se desechan los residuos sólidos deben tener algún tipo de color por norma o solamente
los Las contaminantes. bolsas de gestión no municipal, ¿se refiere a gestión? Bueno, la gestión municipal, lo que se ha estado haciendo por las mismas, no sé si ustedes lo han estado haciendo, bueno, en mi caso yo lo he estado haciendo, la doble bolsa, ¿no? La primera bolsa le echaba un poco de hipoclorito de sodio, luego le colocaba una siguiente bolsa y lo disponía, ¿no? ¿De qué color? Bueno, usualmente para los no reaprovechables es de color negro, ¿no? Para los residuos biocontaminados, el color rojo, de hecho, es el color que se está usando. Y lo que se ha recomendado ahora para evitar contaminación por coger la bolsa y poder disponerla, o pensando también en las personas, en el caso de la gestión municipal, de las personas que recogen de repente de casas que tienen COVID positivo o casos de COVID positivo, pues la doble bolsa, ¿no? Hay que pensar un poco también en esas personas que recogen los residuos como nosotros, ¿no? Que nos exponemos al recoger los residuos y debe hacerse, hay que tener mucha conciencia de ello, ¿no? Si es de la gestión municipal, bueno, puedes colocar en la bolsa que desees. Y si es de la gestión no municipal, podrías tú, no es obligatorio, podrías usar el color rojo para tus biocontaminantes, el color negro para tus no reaprovechables, y bueno, el resto podrías hacerlo de acuerdo a tu sistema de gestión ambiental. Bien, ¿alguna recomendación, ingeniera, para las personas que de repente necesiten o deseen implementar un sistema de gestión de residuos sólidos? ¿Cuáles serían los aspectos clave a considerar? De repente algunas personas están en ese proceso. Claro, primero debes definir dentro de tu ambiente de trabajo zonas de acopio temporal, ¿no? Por ejemplo, si estás en oficinas, de repente por piso, una zona donde no interrumpa la salida de las personas o la salida a las zonas de evacuación. Y si tu generación no es muy grande, dispositivos de almacenamiento pequeños en zonas estratégicas por piso. Si eres y luego tener una zona de acopio central donde todos los días vas a almacenar tus reaprovechables de tus no reaprovechables. Y si eres una industria, también es importante que veas dónde puedes tener digamos, tus zonas de acopio por sectores para luego llevarlo a una zona de acopio central. La zona de acopio central tiene que ser una zona de acopio alejada de tus instalaciones, donde no pueda tener contacto, ningún tipo de contaminación cruzada con el personal que trabaja en la zona, donde pueda hacerse también maniobras de recojo, la empresa operadora, que no dificulte el tránsito de las personas, ¿no? Eso es importante, siempre bajo techo porque se pueden mojar, sobre todo si tengo residuos líquidos, ¿no? Por ejemplo, como los aceites, no podría disponerlos en cilindros abiertos, tendrán que ser cerrados. Y que hay que tener en cuenta que estas zonas de acopio central deben tener muros de contención, si en caso es líquido lo que yo tengo que almacenar ahí, que pueda ser 110% del volumen total que tengo almacenado en ese lugar. Por ejemplo, hay empresas del sector industrial que tienen productos químicos en tows o Boldron, que le dicen, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, 10 metros cúbicos, tienen 10 de estos cubos. Entonces, ¿cuánto es lo que yo debería tener como muro de contención? Si tengo 100 metros cúbicos, debo tener 110 metros cúbicos que pueda contener estos muros de contención, ¿no? Si tengo 1 metro cúbico, 1.1 metros cúbicos. Entonces, en ese sentido creo que hay que tener en cuenta estas pautas que se están indicando. Asimismo, podría yo usar, por ejemplo, la codificación de colores mencionada. Puedo usar, pero me dices, mira, Ángel, esto me va a costar mucho. De repente tienes cilindros de aceite que ya no usas, los puedes abrir, los puedes pintar, los rotulas, y de esta manera ya tienes tu dispositivo de almacenamiento de colores, les haces una tapa hechiza y ya tienes tu dispositivo de almacenamiento de colores para que puedas hacer una adecuada gestión de residuos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo indicado, la adecuada ubicación de las zonas de acopio temporal, la adecuada ubicación de las zonas de acopio central, sobre todo que estén techadas, con muros de contención. Si voy a almacenar materiales peligrosos como productos químicos, entre otros, tengo que ver
la compatibilidad de estos materiales peligrosos, debo tener sus hojas de seguridad en unas cartillas, extintores, etcétera, y nos pasaríamos conversando toda la noche para más detalles. Sí, este tema es bastante amplio Y es amplio, es amplio, es amplio. y depende también de lo que genera la empresa, ¿no? Es, Exactamente. bueno, nada más, Ángela, agradecerte por la excelente ponencia, por dominar bastante el tema. Creo que ha sido muy interesante para todos. Y agradecerles también a todos los participantes por el interés y bueno, en el chat se le está colocando el correo electrónico para los que deseen obtener el certificado. Por ese medio le vamos a brindar los requisitos. No sé, eso es todo. Si es todo, podrían de repente poner sus cámaras para una foto y tener la evidencia de la misma. Bueno, Juan Manuel, agradecerte por la invitación, me he sentido muy a gusto. Espero que haya sido de su interés la exposición y ya saben, para cualquier problema, cualquier duda que puedan tener sobre la gestión de sus residuos sólidos, escríbanos a www.green.com.p. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos también. Ya está la foto. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Que Gracias. les vaya bien. Buenas noches con todos. Buenas noches.